Días, doctor Juan Rafael Padilla, miembro didacta de la Sociedad Colombiana. Le agradecemos mucho desde OCAL y la directiva aceptar esta entrevista, que para nosotros contribuye en estos 35 años a una de las evoluciones y aportes a nuestra organización de candidatos, y más cuando una persona de las calidades de usted, que ha podido estar vinculado como candidato, hoy psicoanalista didacta y muy vinculado a la formación de nosotros los candidatos en Colombia. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti y a OCAL por la invitación. Es un placer estar compartiendo algunas ideas con ustedes. Gracias, doctor. Nos gustaría conocer un poco sobre su vinculación o el conocimiento que tiene sobre OCAL, sobre la organización de candidatos en Latinoamérica. Más que preferirme a la historia, que seguramente ya hay quienes puedan hablarle de esto con más profundidad, me parece muy importante mencionar desde mi experiencia lo que considero es más relevante e importante de OCAL. OCAL, creo yo, surge evidentemente como una necesidad de los candidatos, obviamente, de crear una especie de agremiación en que pudieran tocar una serie de puntos que se les imponía a lo largo de la formación como algo necesario. Necesitaban encontrar no solamente una afiliación, sino unos espacios para poder tratar una serie de temas que tienen que ver con ese momento tan particular que es pasar por la formación y ser candidato. No es fácil, desafortunadamente, la afiliación de los candidatos a la agremiación, y creo yo que la razón fundamental es, o más bien, tiene que ver con lo que podríamos llamar la esencia misma de ser candidato. O sea, no es fácil participar porque la condición de candidato es algo que realmente debe ser, creo yo, cuestionada y pensada. Tal vez eso es lo más difícil para los candidatos, ¿no? Asumir, evidentemente, su identidad como analistas, que obviamente está en desarrollo, y como está en desarrollo les es difícil asumir un rol protagónico dentro de su formación, dentro de su agremiación, y por eso les es muy difícil pertenecer realmente activamente y participar activamente. Creo que tiene que ver es con las particularidades de ser candidato. Entonces, si hay algo que hay que cuestionarse previamente a por qué no hay una mayor participación, que de hecho creo que debería ser mayor, lo que tenemos es que cuestionarnos realmente cuáles son esas particularidades de ser candidato, por qué es tan difícil precisamente asumir ese momento. Y una vez entendamos realmente cuáles son esas particularidades, podremos entender qué es lo que pasa con relación a la no suficiente participación. El candidato evidentemente es un analista en transformación, pero quisiera decir que todos somos analistas en transformación. O sea, en principio ninguno puede decir, yo ya soy analista. ¿Sí? Yo creo que si hay algo que nos caracteriza en nuestro oficio es que estamos en constante movimiento, en constante transformación, en constante cuestionamiento. Digo esto porque es muy importante que el candidato pueda asumirse como eso, que es lo que es. Así como lo soy yo, cualquier analista con cualquier condición. Es un analista que está en transformación. Pero quiero hacer énfasis en que es analista. Si no fuera analista, entonces pues no podría ejercer. Lo que lo define como analista es estar en un proceso, evidentemente, con toda la complejidad que tiene, el asumirlo con toda la responsabilidad posible. Entonces, en la medida, quiero decir, en que el candidato se asuma como analista, obviamente en transformación, va a tener una participación más activa, porque se va a sentir con más derecho. No va a sentir que tiene una identidad inestable, que hay que diferenciarlo. Ser candidato no quiere decir no tener una identidad analítica. Se está construyendo como la estamos construyendo todos continuamente. Sería incluso peligroso pretender o creer que tenemos ya una identidad prefijada. Es una de las cuestiones que podemos tratar y que serían un peligro para el psicoanálisis.
pretender llegar a un estado de cosas en la que consideremos que el psicoanálisis ya es un compartimento estanco que no merece o que no amerita o no necesita un cuestionamiento permanente y un progreso permanente. Sí, con relación a eso, podría también pensarse en, a veces es muy difícil crecer, ¿no? Y es mucho más cómodo a veces quedarnos en una condición de candidatos. Y algo muy interesante que invita realmente a ese crecimiento de lo que está en este momento doctor Padilla comentando, de una transformación permanente y poder sentir que siempre estamos en una condición de aprender, de seguir formándonos, y afortunadamente los analistas tenemos esa posibilidad y esa capacidad de estar en formación permanente, como lo dice usted. En ese sentido me gustaría decir que los analistas siempre somos candidatos, en ese sentido, siempre. Yo considero que los candidatos en general siempre son muy buenos analistas porque están haciendo un proceso riguroso, porque son cuidadosos, porque están cumpliendo con todos los requisitos. Entonces, en principio yo creo que son muy buenos analistas. Entonces, eso es una cosa que me parece a mí que es supremamente importante tener en cuenta, que son analistas que tienen una identidad, que es una identidad que evidentemente, repito, se está construyendo, como siempre ha de estarse construyendo la de cualquier analista. Bueno, en esa transformación, doctor, me gustaría también preguntarle algo un poco más personal. ¿Cómo fue ese recorrido para llegar realmente a pasar de un candidato en formación a ser ese analista en transformación permanente, como dice usted, y ser didacta, hoy en Colombia, además en la sociedad, contribuir con la formación de nuevos candidatos de generaciones futuras, y algo muy importante que en Colombia consideramos, usted, así como lo hizo el padre del psicoanálisis, ha escrito muchos libros, incluso el último sobre también el tema del padre. ¿Cómo ha sido ese recorrido? Porque creo que es un ejemplo también para nosotros los candidatos, poder pensar más allá de una carrera donde nosotros también podemos en un futuro llegar a formar a nuevas generaciones. El acceder, digamos, a la condición didáctica no tiene nada que ver con el cumplimiento de una serie de requisitos. Se llega o se van accediendo a estos niveles solo si se tiene una verdadera pasión por el psicoanálisis. O sea, el motor fundamental, el motor absoluto, el motor necesario es la pasión. Si uno tiene la pasión suficiente, la verdadera pasión por el análisis, lo demás va de suyo, digamos. Son cuestiones que se van cumpliendo, pero se van cumpliendo porque lo que uno hace es ejercer en última su pasión. Entonces eso hace que vayan dándose ese tipo de circunstancias. No es algo ni que se busque, y repito, no es una cuestión de cumplimiento de requisitos, es más del ejercicio de la pasión, del convencimiento, obviamente de los beneficios que trae el psicoanálisis. Y en estos 35 años de OCAL, ¿nos podría compartir un mensaje a nosotros los candidatos de Latinoamérica? Yo creo que, vuelvo y repito, es muy importante que los candidatos se puedan asumir como analistas que están en un proceso como lo estamos todos. Ese es el principio. Para poder pertenecer, para poder participar, lo primero que tienen es que poderse reconocer como analistas, no sentir que ser candidato es una cuestión inestable, insegura, en que se carece de una identidad. Yo creo que eso es algo fundamental. Vuelvo y digo, si se cuestiona esa condición de candidato y se reconocen sus particularidades, habrá una mayor participación. Yo creo que es un espacio muy importante, OCAL, en que los analistas en formación tienen una oportunidad de conocerse, de participar activamente, de presentar trabajos, de cuestionarse. Y creo que es un espacio increíblemente valioso que ojalá se aprovechara muchísimo más. Todos los analistas estamos en constante movimiento, o debemos estarlo. Todos estamos aprendiendo, igual que ustedes en la condición de candidatos.
como bien decía Bion, aludiendo al vínculo K. Estamos en función de conocer, estamos en función de aprender. Y el psicoanálisis siempre tiene que ser eso, siempre tiene que mantener ese espíritu. Y aquí vale la pena mencionar que el psicoanálisis ojalá recuperara más la idea de método. El psicoanálisis es un método, en otras palabras es un camino. Cuando hablamos de camino, evidentemente es algo que hay que transitar, como ustedes lo están transitando, para llegar a un fin. Me parece importante rescatar esa idea del camino, porque es muy diferente a la idea de una técnica, como una serie de indicaciones que hay que seguir. Entonces me gusta más la idea de que estamos en un proceso de conocimiento, en un camino. Nos gustaría escuchar sobre los desafíos, los grandes retos que tenemos los analistas y el psicoanálisis en la actualidad. El psicoanálisis, pues evidentemente, como toda área de conocimiento, tiene múltiples retos. En el momento en que no tenga retos, pues se convierte en un compartimento estanco y viene la petrificación y el fin. La cuestión es cómo responder a las necesidades humanas, al sufrimiento del hombre de nuestra época. Sin duda el sufrimiento del hombre de nuestra época no es el mismo sufrimiento que el hombre de la época victoriana, que de la época en que Freud hizo sus primeros descubrimientos. Primero que todo hay que mirar eso, y hay que mirar cuál es el sufrimiento o cuáles son los sufrimientos del hombre contemporáneo. Y tenemos que mirar y rescatar dentro de las intuiciones freudianas cuáles de estas intuiciones nos pueden servir para dar respuesta o para intentar dar respuesta a ese sufrimiento, para intentar ayudar al hombre y su dolor y sufrimiento en este momento, en esta época. Primero que todo creo que eso es lo que hay que mirar. Tenemos que mirar eso, que es lo esencial en nosotros como analistas, que debemos rescatar y que debemos mirar, y cómo esto, qué validez tiene para precisamente responder a las necesidades del hombre actual. Hay otra cuestión que es muy importante, y es que toda área de conocimiento siempre tiene dos peligros fundamentales, como lo dice el filósofo Fernando Savater. Uno es la petrificación, que quiere decir, si consideramos que ya lo sabemos todo o dominamos ya toda un área, no hay que cuestionarse, no hay que crecer, no hay que aprender, sencillamente ya todos lo sabemos de alguna manera. Cuando creemos que sabemos todo con relación a un área, pues el peligro es que no hay movimiento y nos petrificamos. La petrificación, sin lugar a dudas, tiene que llevar al fin, tiene que llevar a que se termine, y porque precisamente no hay ningún tipo de progreso. Se convierte en un compartimento estanco que no puede responder a las necesidades del ser humano, que evidentemente son móviles, ¿no? Entonces ese es uno de los peligros, la petrificación, el quietismo, la quietud, el no movimiento. El otro peligro es la dispersión. El otro peligro para cualquier área del conocimiento es la dispersión, y el psicoanálisis entonces está entre el peligro de la petrificación y el de la dispersión. La dispersión es cuestionamos todo y cambiamos todo, sin mirar cuáles son esas intuiciones freudianas tan importantes, sin mirar cuál es nuestra esencia. Y por esencia obviamente entiendo aquello sin lo cual dejamos de ser lo que somos, analistas. Entonces, pues evidentemente es muy importante mirar las necesidades de cambio, las necesidades de pensamiento continuo, de cuestionamiento, pero teniendo mucho cuidado con no caer en esa dispersión en que todo vale y en que todo puede cambiarse. Entonces, es un reto muy importante para el análisis, cómo poder responder a las necesidades del hombre actual, a su sufrimiento, sin caer en la petrificación ni en la dispersión. Cómo puede crear una progresión, un movimiento continuo, pero precisamente no cayendo en uno de estos dos polos. Yo creo que eso es uno de los grandes retos. Entonces es algo muy interesante y también complementa mucho lo que decía al principio de la entrevista, ¿no? Estamos en una transformación permanente, y en este momento está hablando también de lo importante que es el analista dentro de la cultura, la comunidad, y mantenernos en un mundo cambiante. Eso significa, una vez más,
la importancia de estar en una formación permanente y desde la identidad de analista poderlo asumir de esa forma, que es la forma de estar realmente respondiendo a la comunidad. Yo creo que tocas un tema muy importante. Tengo la sensación o la idea de que hace un tiempo era mal visto que el analista participara mucho con sus opiniones en cuestiones, diríamos, sociales o en cuestiones que tengan que ver con la realidad externa, por decirlo de alguna manera. Tal vez se creía que eso atentaba en contra de la neutralidad y la abstinencia, cosas de ese estilo. Yo creo que lo que sucedió con esta cuestión o con esta tendencia que posiblemente tenga su origen es que el psicoanalista se fue quedando encerrado en el consultorio, relegado, y se fue convirtiendo en una figura precisamente ajena a lo que estaba pasando en la realidad. Creo que los analistas tenemos, a partir de Freud, unas intuiciones maravillosas para intentar no tanto dar respuesta, pero sí ayudar al hombre a pensar en todos los problemas, en todas las situaciones conflictivas, difíciles por las que te atraviesa continuamente. El análisis es una herramienta, creo yo, valiosísima y no se puede limitar simplemente a su utilización, o su utilización no se puede limitar al consultorio. Creo que es muy importante que los analistas nos abramos, y ese es otro gran reto, que nos abramos obviamente a la sociedad participando activamente en múltiples áreas, precisamente para ayudar a partir de nuestra perspectiva a entender muchas de las complejas situaciones humanas. Creo que nuestra perspectiva es increíblemente valiosa. No es la única, obviamente, hay múltiples perspectivas y hoy en día el concepto de multidisciplinariedad es absolutamente fundamental. Pero creo que esta multidisciplinariedad quedaría increíblemente coja si no estamos los analistas participando. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ti.